La anamnesis. ¿Sí? ¿Qué siente? ¿Sí? ¿Qué le duele? ¿Desde hace cuánto? ¿Le ha dolido antes? ¿Sí? Siendo 10 lo máximo y 1 lo más poquito, ¿cuánto le duele de 1 a 10? Muéstreme dónde le duele, en pelote, venga a verlo, reviso. O sea, establece un diálogo, igual uno con un plano, empieza uno a preguntarle, ¿no? Al plano. ¿Y esto qué significa? ¿Por qué está esto acá? ¿Qué significa esto? Cuando uno lanza preguntas, uno establece una trabajadora social en una comunidad, con una familia, va a intervenir un tema familiar, va a hacer una visita domiciliaria. ¿Qué hace un trabajador social? Preguntar, observar y preguntar. No necesariamente las preguntas se hacen directamente, ¿no? A veces se hacen las preguntas, pero está preguntando en el texto. ¿Qué hace un músico con una partitura? Pregunta a la partitura. Pregunta. Sí, claro, o sea, ¿sí? Los compases, los tiempos. ¿Qué hace un profesor cuando llega a un salón de clase? ¿Qué tema tenemos hoy? Pregunta. Aquí también se pregunta, ¿no? ¿Cómo están distribuidos? Claro, ¿dónde están? ¿Por qué ¿Por Carolina siempre se sienta con Natalia? ¿Por qué? ¿Sí? Tan, chun, chun, chun. Llego tarde. Un ejemplo, claro. Un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo X. ¿Sí? Uno empieza a preguntar para poder entender el aula como un texto. Y uno empieza a decir, uy, esta está perdida, ¿sí? Es tal, vamos a hacer esto. ¿Sí o no? Porque el aula es un texto. O sea, si uno no leyera el aula como un texto, pues no habría aprendizaje, porque todo sería... No habría forma de intervenir con la pregunta para entender, para captar el significado. Bien, ¿eso es como le llaman competencias? Por eso, esta competencia le otorga al sujeto, voy a dar una metáfora, unas gafas para poder leer. Sin esas gafas el sujeto no puede leer. ¿Tú sabes de música, Carolina? Si te pasa una partitura, ¿tú eres capaz de leerlo? Sí, las que no sé si lo piden. Bueno, sí. Pero te pasa una partitura y interprétala. Coge un violín y dale. ¿Con un violín? No, porque no tienes las gafas para leer eso. Y si te paro al violín. Y si te paro al frente de una orquesta y te digo, dirige la orquesta, ¿sí? Coge la partitura y dirígela. No tienes las gafas para poder saber qué es el tiempo, tal, cuándo es. Necesitas unas gafas. Para eso es que estudia uno música. O sea, el estudio de ciertas gramáticas, por ejemplo, en la música, le dan las gafas para poder leer. Sin eso. Y estudian historia musical, ¿no? Para saber por qué Mozart, en qué contexto escribió lo que escribió y compuso lo que compuso. ¿Qué estaba sintiendo ese man cuando escribió eso? ¿Qué le pasaba? Y por eso ustedes estudian biología y bioquímica, porque sin esas gafas, pues, ¿cómo leen ciertos fenómenos? Y por eso ustedes estudian matemáticas, para poder leer los fenómenos. ¿Sí? Sí. Y por eso un profesor estudia algo de psicología y de sociología, pues para poder leer, ¿sí?, a las personas. Sin esas gafas no es posible hacer competencia interpretativa. ¿Claro o no claro? O sea, no puedes leer el texto. El paciente te va a decir, sí, si no tienes las gafas para entender lo que te está diciendo, ¿cómo construyes un cuadro sintomático? No puede ser. ¿Claro? ¿Clarísimo? Por eso todos jugamos a médicos. ¿Sí? Ay, me duele aquí. Ay, tómese un Alka-Seltzer, ¿sí? Con limón y ajo, se devuelve. Es buenísimo. O sea, todos queremos leer la realidad, ¿no? Y todos la leemos desde lo que nos ha pasado.
Pero ser profesional es leerla cualificadamente. O sea, para eso es que se hace uno profesional. ¿Sí? ¿Clarísimo o no clarísimo? Ok. Mauricio, ¿qué es la competencia propositiva? Julieta, ¿ibas a decir algo? ¿No? Dale, dale. No, nada. Ahorita que hablamos. Estás muy aconductada, muy bien. Doble carrilla. No, Mauricio va a hablar. No, pues es la capacidad de proponer, o sea, de entender el lenguaje Sí. y al entenderlo proponer. ¿Proponer para qué? Para dar soluciones. Muy bien. Se trata de dar solución. Julieta, ¿se trata de qué más? Capacidad de crear y transformar. Esa es muy importante. Transformar. Significaciones, pero no tiene que ser necesariamente en un contexto artístico. No. ¿Cómo transforma un odontólogo? ¿Cómo da solución? A cada rato. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Sí. Interviene, ¿sí? Busca que no pierda el diente, la forma de preservar lo natural. Eso hablamos ahorita, que cada paciente, como cada paciente es un mundo, a uno le toca tener desarrollar competencias propositivas en todo momento, porque no es de brusa, entonces la resina como lo va a hacer, no, este es de raza negra. El mejor material, ¿cuál es? ¿Sí? No, y depende todo el tipo de paciente, su mordir, todo. Porque O sea, a todos los permanentemente pacientes no se les puede hacer lo mismo. Hay que transformar. Sí. ¿Sí? Eso en el campo médico se llama Enfoque clínico terapéutico. enfoque clínico terapéutico. Eso para una enfermera, si estuviera Diana aquí, se llama un plan de cuidado. Una enfermería, que es lo que hace una Ay, ¿qué enfermera. mandó decir que estaban enfermitas los ojos? Sí. Gracias, Julieta. Julieta, gracias. A las 8 una enfermera hace un plan de cuidado. Un profesor hace Carolina. un diseño curricular. ¿Sí? Un músico. ¿Qué hace un músico en lo propositivo? Arreglas, compone, ¿sí? Interviene. Un ingeniero, como más, por eso viene la palabra ingenio, ¿no? De ingeniería de ingenio, o sea, de crear. Crea, soluciona problemas, resuelve. Por eso el saber pro evalúa en los ingenieros proyectos. Eso es un componente de la evaluación. Si sabe hacer un proyecto, en lo que sea, no importa si es electrónico, eléctrico, industrial, de alimentos, un ingeniero sabe hacer proyectos. ¿Sí? Esa es la competencia propositiva. Indudablemente para poder crear hay que, leer. Y ahí está el lío, ¿no? A veces se propone sin haber leído, entonces vienen los graves líos. O sea, se interviene sin haber entendido el asunto. Cuando crean programas para países del primer mundo, no del tercer mundo. Exactamente. ¿Sí? Por eso inclusive esas tablas de talla y peso, ¿no? Ah, sí. ¿Sí? Todos acá somos. No, yo siempre digo que yo estuve traumatizado toda la vida. Porque las tablas de peso y talla no son estandarizadas. Bueno. Obedecen Sí. a entornos culturales también, ¿no? O sea, hay los planes inclusive de atención prioritaria, o sea, hay cosas que tienen especificidades, ¿no? Entonces, a eso se refiere, poder crear según la lectura que yo haga. ¿Cuántas obras de ingeniería no ve uno en este país? ¿Sí? El puente termina en una pared. Como el puente de la 106, que termina en semáforo. Por decir el de la 134 hasta Es cierto que no terminaron. terminaron, Esto no pudo haber sido peor hecho. O sea, No, es increíble. El que no terminaron, ¿dónde queda ese? La 100. Sí, queda sí, queda por la novena. Queda por la novena, Sí, ¿no? sí, sí. Llegaron a la pared.
Yo no entiendo cómo pasa eso. Sí, yo tampoco. No, en serio, unas vainas de ingeniería que uno dice, Esta semana ya hablamos todo eso. ¿Esto qué fue? ¿Qué pasó aquí? pues que se propuso, ¿sí? Quiso transformar, pero mejor dicho. Porque un odontólogo me saque la muela que no era, o sea, así, Ay, no. que me duele como esta, bueno, venga. Sí, Sí pasa, claro, ¿qué pasa? Sí, sí, pero no- O como el de apéndice, yo tenía un problema de hígado, o sea, Y pasa. ¿sí? Pues porque no hay lectura del texto. Daniel, ¿y qué es lo comunicativo? Lo comunicativo nosotros decimos que es la capacidad de poder transmitir las ideas. Ok. ¿Qué más? En el texto también decía que es la capacidad del sujeto de actuar socialmente, participar en el sistema. Muy interactivo. bien, Gabriela, te ganaste triple. ¿De dónde saca esto? De todos los que Dice Actuar socialmente. participar en el sistema de interacción, solucionar problemas Para y exponer su solucionar punto de problemas. vista para alcanzar el entendimiento. O sea, sería como finalidad, ¿no? Sistema de interacción para el entendimiento, o sea, es todo el componente ético de la profesión. Hablábamos aquí ahorita con Natalia y Carolina. El manejo de un paciente terminal con cáncer, que no es solo con el paciente, es con su familia. Sistema de interacción para actuar socialmente, eso lo llaman aquí en la Universidad del Bosque muy bellamente bioética. ¿Vale? Yo estoy en un seminario de bioética. ¿Sí? O sea, la condición ética del otro. Y en todos los campos profesionales, ¿sí? La condición del otro, de la dignidad del otro, del respeto por el otro. ¿Bien? Clarísimo asunto. Y esto pues debe verse de alguna manera particular en los campos profesionales, ya lo estamos viendo, ¿no? Y ya lo hemos visto. Aquí en los campos de salud, yo les hablaba hace 8 días del pacto de cuidado, ¿no? El pacto de cuidado es, yo confío en mi médico que me prescribe y él confía en que yo voy a ser juicioso para que me pueda curar. Pero yo confío en que él me está diciendo lo mejor, o sea, no está siendo deshonesto conmigo, me está dando mis mejores posibilidades. Entonces, él confía en que yo lo hago para que me cure. En cada profesión hay unos ámbitos éticos, ¿no? En los campos de trabajo social, indudablemente, ¿no? En todo lo que implica el trabajo con las comunidades, como yo no entro a manosear una comunidad, o como no entro a pobretearla, a impedirle que desarrolle su capacidad. ¿Sí? Esos enfoques con los que empezó el trabajo social, que eran muy asistencialistas, ¿no? O sea, vamos a llevarle el mercadito, vamos a, ¿sí? O sea, accioncitas que resolvían ciertos problemas, pero que no le permitían a la gente generar capacidad y transformar su entorno. Entonces, todo eso es esa dimensión ética de la profesión. Esa dimensión ética de la profesión. ¿Claro asunto? ¿Cómo lo vieron ustedes los músicos esto comunicativo? ¿Cómo se ve? Pues si es el bueno, no sé si es el sistema de interacción y esto pues donde uno pone las ideas para ir recreando todo el conocimiento, pues en la música la ejecución instrumental puede ser la concierto. Yo creo que en los aspectos éticos de la música falta como mucho trabajo. Sí. Pues no existe. Tal vez como que hay problemas con la gente que es empírica en la música frente a la gente que es profesional. Pienso yo. Frente al trabajo también creo que hay como varios problemas como de eso, frente a eso. En lo propositivo no, pero más en lo Sí. propositivo. Esa es una discusión interesante, y es si las artes tienen ética, es decir, influyen socialmente. exacto, pero las artes sí tienen un impacto social enorme, Sí. un impacto educativo impresionante.
¿sí? Indudable. Tienen un factor de influencia masivo muy grande. No, miren los movimientos musicales contemporáneos, Es que enseñan la reggaetón. forma que influye eso, ¿sí? En la cultura. Ahora, sin moralizar, o sea, yo no quisiera decir que hay que establecer un criterio moral de si el reggaetón es bueno o malo, o sea, porque ya entramos como en otras esferas, ¿sí? Yo no quisiera entrar a juzgar moralmente si las letras del reggaetón, ¿sí? Digamos, no quisiera entrar en el plano de lo moral, pero sí en el sentido ético, indudablemente que el arte tiene un carácter político y social muy importante. Las mejores denuncias sociales las hace a través del arte, de la música, de la pintura, de la caricatura. Eso es masivo. ¿Cómo posicionar una pequeña idea poderosa a través? Sí, o sea, hay unas implicaciones políticas del arte. Yo, digamos, no quisiera mirar, alguna vez estuve viendo una tesis que estaban haciendo aquí sobre ética y música. Entonces, digamos, el caso de si un artista debía cantar en un concierto de mafiosos. Si iban a matarse una cantidad. Sí, o sea, es muy complicado, ¿no? Pues porque el músico, pues toca, es decir, Ese es su trabajo. ese es su trabajo, ¿sí? Es como si un odontólogo o un médico entonces no cura a un paramilitar. Pues, o sea, ¿sí me hago entender? O sea, al odontólogo no le dice, ¿usted por qué le sacó la muela y por qué curó a Mancuso? Yo nunca estaba dolorido, la muela le dolía. Mi deber es médico. Distinto a que un ingeniero me diga, no es que a mí me dieron 3 millones de mordida, entonces yo, o yo di 3 millones de mordida porque me dieron la licitación, eso es diferente. Pero, por ejemplo, en Sí. ingeniería, ¿cómo se aplicaría? Toda esa parte de licitación pública, de Uy, las contratación torres de pública. Space. No, no, incluso por ejemplo. Mire el Space de Medellín. Unos edificios espectaculares y se perdieron. Entonces, ahí viene la parte. Eso es, el que construyó, Como el ingeniero sabe el que hizo el diferenciar cálculo de material dijo voy a cosas. ahorrarme unos pesitos en las estructuras básicas. Y miren lo que pasó. Pues el puente. Las 12 de Transmilenio, los Nule. Eso es todo. Y los ingenieros sí que tienen unos componentes, digamos, éticos respecto a la contratación que son impresionantes. Hay empresas que asignan presupuesto para las mordidas, ¿no? O sea, en el presupuesto anual. ¿Qué es mordidas? Mordida es yo para poder sobornar. Ah, Entonces yo asigno 10 millones de pesos para Pero sobornos. acá en su vocabulario. sí, bueno. Soborno hay mordida. Colombianas. Mordida en Colombia es la que tú le haces al policía de tránsito. Chanchullo, lo que dicen en Venezuela. Eso. La que tú le haces cuando te vas a sacar un parte y tú le dices, ay, Ay, tengo 50.000 razones para que usted no me ponga el parte. Eso no lo había escuchado. El policía dice, no tiene más Si no tiene más razón, no tiene 100.000 razones. No son suficientes. Pero eso está muy bueno para que la persona no se sienta. Eso se llama ofendida, mordida. si te lo va a recibir. Pero eso en el tema de la contratación pública, donde los ingenieros juegan papeles, Pero se caen las cosas. ¿sí? Eso es diario. La mordida, la curaduría, para que me apruebe un proyecto. Que eso corrompe el sistema. Hoy en día una curaduría no se mueve si a alguien no le pasa plata. Es una cosa loca, terrible. ¿Sí? Ese es el sistema de interacción social. Y las profesiones generan nichos éticos. ¿Y en la salud sería únicamente hacia el paciente o entre todo el mundo? Todo el sistema. todo. Mira el Desde sistema. punto de vista, mira, por ejemplo, ¿cómo es posible que salga un médico diciendo que frutiño es una bebida recomendable cuando con eso se destapan las cañerías? O sea, ¿cuál es la ética ahí? Lo llevan a un congreso gratis, le pagan no sé qué vaina, les dan un montón de prebendas, ahí viene la ética. Desde el punto de vista de O nosotros. las formas concepto. las fórmulas médicas. Correcto, que solamente va a- Solo hay unas, entonces me da un placebo porque es lo único que puedo darle sabiendo que esa vaina no sirve para nada, pero el sistema de seguridad solamente cubre eso. Correcto. Sí, pero prohíbe el reggaetón. Las contrataciones de las EPS con las IPS. Claro, pero por estética. Sí. Ah, pero el reggaetón tiene su swing, tal. La champeta, ¿no? Es rastas. Buenísimo, ¿sí? Sí. Rastas. Por ejemplo, la admisión de los residentes y de las personas de especialización. Indefectiblemente, así en la Universidad Nacional también, hay rosca en todo lado. Entonces, que hay gente muy buena que se presenta, que está
haciendo un proceso de admisión y pasan unas personas que uno como profesor ven las presentaciones y dicen, Lo que usted dice, presupuestalmente ya las empresas... Claro, lo ético va generando unas formas culturales. Entonces, es cultural que uno, a un policía hay que intentar sobornar. a mí me da pánico. Eso es cultural. Y cuando uno dice, no, no, pues en el parte, ay, pero usted sí es... ¿Cómo se dejó ¿Cómo poner se el va a poner el parte? Pero el problema no es que te lo hayas dejado poner el parte mal, sino que te lo Pues, dejaste poner sí, por sí, la sí. policía. Eso era lo que decían, digamos, cuando una persona se encontraba, digamos, 1 millón de pesos. Entonces, que estaban las dos cosas. O sea, si lo devolvía, pues es mucho por haberlo devuelto. Y si se lo quedaba, Mucho pues rapero. es un ladrón. Entonces, uno como que. Lo que no traerse nada. Brian. Los problemas de derecho de autor Impresionante. La piratería. La piratería. Piratas. Pero más eso, digamos como Psycho y todo eso. Sí, sí, los temas de derecho de autor. Sí, sí. Los plagios. Sí. Ok. Creo que hemos hecho un buen espectro para entender cómo qué es, cómo se ve, pero además esto debería llevarnos a una tercera columna que es la que nos interesa ahora en Tuning y esto cómo se forma. ¿Cómo se forma el criterio Y interpretativo? sobre todo en ¿Cómo se educación forma? superior, cuando a ti te llegan de 17 años ya, pero viciados de alguna manera por su casa, su colegio, su sociedad. ¿Qué hacen? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo formo en esas competencias? ¿Cómo yo hago que ese profesional sea un buen profesional que sabe leer y que usa las herramientas de las básicas, por ejemplo, para poder leer? ¿Sí? ¿Cómo hago para empezar a leer inclusive los textos escritos? Sí. ¿Sí? Que es la primera herramienta que un profesional debe tener, es poder leer un texto escrito. ¿Cómo hago para que se vuelva propositivo, creativo? ¿Cómo hago para que desarrolle su capacidad ética, su capacidad de compasión, de empatía? ¿Sí? A mí me pasó algo con los residentes del posgrado que me provoca. Hay pacientes a los que se les hacen exodosis y no se les colocan puntos de sutura. Y yo les digo ellos como, no, este paciente ya. Entonces yo, bueno, igualmente vas a citarlo, ¿no? Por la plataforma y la cuestión para verlo en 8 días. No tiene punto de sutura, no hay por qué verlo. O sea, les vas a hacer un procedimiento quirúrgico, es obvio que tienes que verlo. ¿Cómo no lo vas a ver? Ay, pero usted sí. Y se ponen, y yo digo, no puede ser. O sea, no puede estar pasando Se le eso. puede haber infectado. Entonces uno dice ¿cómo yo hago que ellos cambien? Yo los hice sentir súper avergonzados. ¿Cómo es posible que ustedes tengan una responsabilidad sobre un paciente y no la cumplan? Porque me pareció súper falta de todo. Yo les dije, yo ni siquiera en la universidad los citaba, ustedes están aquí todo el día. Les dije, ¿qué les cuesta citar al paciente un momento? Yo en el privado lo cito igualito porque es alguien que hay que ver cómo está. Se puede infectar. Ese debería ser un componente de la evaluación misma, es decir, ¿cuál es el plan de cuidado posterior a una cirugía de estas? O sea, por sentido profesional, ¿no? O sea, yo pienso saber si no se le infectó y se le enconó esa vaina. Y que hay pacientes muy descuidados. Sí, no O solo sea, porque es el no punto, no les tiene que hacer control porque puede que la cirugía no haya tenido ninguna complicación, pero hay pacientes muy descuidados. Yo tengo un paciente que le receté antibióticos y después me lo encontré como a los 2 días y yo estaba con otro especialista y le digo, ¿y cómo te fue con los antibióticos? No, yo no sentí nada, yo no me tomé más eso. ¿Para qué? Si yo me sentía bien. La ignorancia es atrevida. Sí. Entonces, Porque falla el pacto de cuidado. pero ahí sí yo me conseguí con la disyuntiva de la última competencia porque yo decía ¿cómo hago que ellos desarrollen Pero la que la ética? desarrollen desde el alma y no porque uno les caiga encima. Eso, o sea, porque de verdad tengan la responsabilidad que Ah, de pero esos eso. son posgrado, ¿no? Sí, Yo supondría que en el pregrado entienden la dimensión de la dignidad del paciente, es decir, es una cosa que Nada más que debió haber quedado el reto que uno tiene Es que es se formar clarísimo. profesionales humanizados. Y eso es algo que es un reto. Cuando llegan a pediatría, una de las competencias básicas es saber explicarle al cuidador del niño cómo le tiene que dar el medicamento. Entonces a veces dicen, ay, pero es que no.
Porque usted le puede decir a la mamá 3 cc y ella, para ella cc son las 3 rayitas chiquitas de la niña. O incluso han pasado casos en que las señoras no le quitan la boca. No. Así no van a hacer con aguja. Ay, sí. No. Todos hemos visto la niña enseñar. No era inyectado, era. Y no en el estrato 2. En el estrato 12, country, un señor no me dio las miras terminó con las copitas de plástico así. Y ayer lo intoxicaba. Entonces, eso hay que saberlo hacer, hay que saber explicarle al paciente y no simplemente sacarlo con una fórmula y ya. Pero eso es un reto para mí. Sí, sí, es un gran reto. Porque es gente importante. Julieta, antes de irnos a tomar onces. Es que yo siempre he dicho, pues, o yo trabajo así, no sé. Yo siempre he dicho que uno trata al paciente como si fuera la mamá o el papá o el hijo o el hermano. Claro. O sea, por ejemplo, uno a veces ve que llegan los pacientes con unas cosas que obviamente uno no le dice, uy, ¿quién le hizo eso? Porque pues no es la idea. Pero yo siempre digo, trabajo como me gustaría que le quedara esa resina a mi mamá. ¿Sí? Así, porque si uno no trabaja así, entonces va a tratar al paciente como un objeto y como una persona que fue y le generó a uno dinero y ya. Muy bonito, Julieta. Y eso no. Y en el caso de tú como profesora universitaria, la pregunta sigue siendo válida. O sea, para mí, yo los miro a ustedes y digo, mi hijo Nicolás puede ser que los tenga a ustedes como profesores y decide ser médico. Entonces yo quiero que tenga el mejor profesor. El mejor. Que puede ser el profesor de mi hijo. Sí, claro. ¿Sí? Y yo no quiero que sea un profesor malo. Igual, esa comparación es muy bonita y vale para cualquier campo profesional. Es que estoy construyendo un edificio y en ese edificio podría ir mi mamá a vivir. ¿Sí? Ese es un componente bien interesante. Daniel, ¿hace algo más? ¿No? Bueno, pues invito a tomar onces.